La epicondilitis lateral, conocida popularmente como codo de tenista, es una de las tendinopatías más comunes del miembro superior. Se trata de una inflamación o degeneración de los tendones extensores del antebrazo, en particular del extensor común de los dedos y el extensor radial corto del carpo, en su inserción en el epicóndilo lateral del húmero. Bien, aquí en esta zona, aunque su nombre hace referencia al tenis, solo un 5 o 10% de los pacientes que la padecen practican este deporte. La mayoría son personas que realizan actividades laborales o domésticas con movimientos repetitivos de extensión de muñeca o prensión con la mano. Claro que desde la visión osteopática la epicondilitis no se aborda como un problema aislado del codo, sino como la expresión de un desequilibrio funcional en toda la cadena del miembro superior, la cintura escapular, la postura global también. Así que hablar un poco de la anatomía funcional del epicóndilo, ¿no? Cuáles son los huesos implicados en la zona. Obviamente tenemos lo que es el húmero, el radio, el cúbito, que articulan con el húmero, obviamente, que acabo de mencionar, músculos y tendones asociados, el extensor radial corto del carpo, ¿sí? El extensor común de los dedos y obviamente también el extensor del meñique, por nombrar algunos músculos que se me vienen a la mente, el extensor cubital del carpo también. Por lo tanto, hay que mencionar importante la biomecánica, porque el epicóndilo lateral actúa como punto de anclaje para extensores de la muñeca y de los dedos. Y obviamente los movimientos repetitivos de extensión y pronación generan una sobrecarga en esta zona. ¿Bien? La inervación es muy importante, es decir, cuáles son los nervios de la zona, como el radial, la rama motora y sensitiva, que son fundamentales para el codo y el antebrazo. Y la fisiopatología es muy importante también porque la epicondilitis, más que un proceso inflamatorio agudo, es una tendinosis, o sea, una degeneración progresiva del colágeno en el tendón, con micro desgarros y neovascularizaciones anómalas. Porque el dolor surge por una sobrecarga mecánica repetitiva, pero también por un desequilibrio entre microlesiones y reparaciones. Por lo tanto, aquí hay una pérdida de la elasticidad tendinosa, va a haber irritación de terminaciones nerviosas locales. Y bueno, obviamente mencionar también los factores de riesgo, ¿no? El tenis, como había dicho, las actividades deportivas, el pádel, el squash, eh, por nombrar algunas, actividades laborales como la carpintería, la pintura, la informática y el uso de herramientas manuales que impliquen este factor de extensión. Factores biomecánicos que acababa de mencionar, como esos movimientos repetitivos de la muñeca, la sobrecarga con presión fuerte, la mala técnica deportiva, esto es muy común, ¿sí? Y los factores posturales, las alteraciones en el hombro, en la escápula, que sobrecargan todo lo que es el antebrazo. Y en la clínica, obviamente que el dolor está localizado en la cara lateral del codo, sobre el epicóndilo. Esto no es novedad. Y el dolor obviamente se irradia hacia el antebrazo y la muñeca. Y también el dolor al extender la muñeca contra resistencia suele ser un signo patognomónico. También el dolor al tomar objetos con fuerza, por ejemplo, agarrar una taza, ¿sí? La rigidez matinal. Cuando digo matinal es una rigidez a la mañana y que empeora con la actividad. En casos crónicos, la disminución de la fuerza de presión es muy común y es fundamental, obviamente, la evaluación osteopática, porque no se busca solo confirmar la epicondilitis, sino también identificar los factores que la perpetúan, ¿sí? Las pruebas clínicas son muy comunes, el test de Cousin es un dolor al extender la muñeca contra resistencia, con el codo en extensión, el test de Mill también, es un dolor al estirar los extensores de la muñeca con pronación y flexión, el test de Maudsley, que es un dolor al resistir la extensión del tercer dedo, es decir, las pruebas son importantísimas, pero obviamente también hay que hacer una evaluación global, palpación del epicóndilo lateral, la musculatura extensora, a veces puede ser un dolor bien agudo en la palpación, en la zona, la movilidad del codo también es importante, evaluar la cadena escapular, escápula, clavículas y cervicales, la relación con la postura general del paciente también es clave, ¿sí? El abordaje osteopático,
hay que hacer un tratamiento osteopático que busca sobre todo disminuir el dolor local, mejorar la vascularización y la normalización de la función global del miembro superior. Pero también es importante el tratamiento local con técnicas de inhibición y presión suave sobre los extensores, una movilización articular radiocubital proximal y distal, y también técnicas faciales para retiráculo extensor. ¿Sí? Los bombeos son muy importantes, sobre todo para mejorar la circulación local, y es clave el tratamiento regional. ¿Cómo se hace? Bueno, sobre todo liberación del nervio radial en su trayecto, ajustes en la muñeca para restaurar la movilidad, sobre todo, la normalización del pronador redondo, esto también hay que mencionarlo, y también la liberación miofacial del antebrazo completo. ¿Bien? Ahora, el tratamiento proximal incluye todo lo que sean ajustes de húmero, escápula y clavícula. Hay que evaluar si hay bloqueos y restricciones en esa zona, la normalización de la primera costilla, la liberación cervical baja, C5, C6, C7 y raíces nerviosas relacionadas. Y el tratamiento global obviamente va a incluir, primero que nada, una evaluación postural completa, ¿sí? La relación con el diafragma torácico y las cadenas faciales. Como sabemos, hay que mirar el todo, ¿bien? No solamente una parte. Así que es importante también las recomendaciones al paciente, el reposo relativo, evitar movimientos repetitivos sin inmovilizar completamente. Yo creo que la corrección ergonómica también es clave en la oficina, en los deportes, o en el uso de herramientas, todo lo que sea industriales, ejercicios excéntricos de extensores, que es un complemento muy, pero muy bueno a mi punto de vista, aplicación de frío local en fases agudas, estiramientos suaves de los extensores también es importante, y obviamente la diferenciación clínica, porque el osteópata debe diferenciar la epicondilitis de la bursitis olecraniana. Debe diferenciarlo de la radiculopatía cervical a nivel C6, del síndrome del pronador redondo, de la artritis del codo. Es decir, hay muchas cuestiones que hacen que uno se confunda. ¿Bien? Entonces, diagnóstico diferencial es clave. Por ejemplo, pongo un caso clínico. Paciente masculino, 38 años, carpintero, consulta por dolor en codo derecho al levantar herramientas y usar destornillador. Esto es muy común que te pueda pasar, así que por eso te mando estos ejemplos. Dolor en la palpación al epicóndilo lateral, se hace un test de Cousin positivo y hay un bloqueo en el radio proximal y tensión en trapecio, fibras superiores. ¿Qué tratamiento ayudaría en estos casos? Liberación de extensores y pronador redondo, ayudaría el ajuste en radio cubital y muñeca, la normalización de la escápula y primera costilla también, con trabajos de liberación y movilización pasivas, ejercicios excéntricos para extensores y consejos ergonómicos también, sobre todo a la hora del trabajo, ¿no? El resultado puede ser muy bueno después de las 4 o 5 sesiones, en donde el dolor puede ceder un 30 o un 50%, y un retorno progresivo a la actividad laboral con recomendaciones preventivas, sobre todo férulas si se puede. En resumen, la epicondilitis, aunque localizada en el codo, es una manifestación de sobrecarga funcional que sí puede estar influida por alteraciones posturales y de la cadena musculoesquelética superior. Por lo tanto, como osteópata, tienes que aportar un enfoque diferencial, que no se limita a tratar el tendón inflamado, sino que busca restablecer la movilidad articular, liberar las restricciones faciales, normalizar la función neuromuscular y educar al paciente en prevención. Así que yo creo que de esta manera el abordaje osteopático no solo alivia el dolor del codo de tenista, sino que mejora el equilibrio global del paciente y reduce el riesgo de recurrencias.